Apreciables estudiantes, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a ver unos ejercicios prácticos acerca de cómo citar y referenciar las fuentes de información. Esto lo estoy haciendo en seguimiento a la regla de comunicación de responsabilidad y derechos, en función de que nos dicen que, bueno, que no usemos información de otros presentándola como de nosotros. Nos hacen la recomendación de utilizar citas y también de incluir pues las fuentes de información que nosotros estamos consultando y la invitación para ser responsables, ser comprometidos, pero sobre todo ser honestos con ustedes mismos y con sus facilitadores y tutores que pues bueno, estamos dando seguimiento de las habilidades y de las competencias que ustedes están desarrollando en cada una de las actividades que entregan. Recuerden que al final la satisfacción de lograr las metas pues es solo de ustedes, siempre y cuando pues bueno tengan ese compromiso, ¿verdad? De cumplir con lo que se les está solicitando. Ya les decía que copiar y pegar no es válido, decir con las propias palabras sí, para ello les hacía alusión a lo que era el parafraseo. Pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que son las fuentes de información, las citas y las referencias. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y al final les voy a hacer unos ejemplos con diferentes herramientas para que ustedes puedan utilizarlo a lo largo de todo el módulo, lo que resta del módulo y también en los siguientes. Esta es información que les va a servir incluso para estudios universitarios, si es que desean continuar con su formación o de posgrado también. Entonces, no dudo que también a alguien en su trabajo les sea de utilidad y pues bueno, vamos a compartir. Primero, recuerden que nuestras fuentes de información deben de ser válidas y yo les compartía 8 puntos que debemos de considerar para validar o para ver si efectivamente esa información es confiable o no. Dentro de ellos, rápidamente, pues veíamos que debía de tener un autor, el contenido tenía que ser adecuado a lo que se estaba investigando, debía de tener un lugar o un respaldo de una institución, de alguna corporación que fuera reconocida, debe de tener una fecha de actualización o una fecha de publicación y también debemos de reconocer para quién está dirigido y con qué finalidades que se está haciendo esa fuente de información. ¿Es una fuente de información? Pues bueno, es el lugar en donde originalmente ustedes van a encontrar la información para sustentar sus escritos, es decir, sus participaciones en el foro o también las actividades integradoras que van a realizar. Ajá, ¿cuáles son los ejemplos de fuentes de información? Pues tenemos libros, tenemos periódicos, tenemos revistas, videos, imágenes, tesis, enciclopedias, páginas web, tenemos muchas fuentes de información que nosotros podemos consultar. Ajá, entonces, a partir de eso, una vez que nosotros lo consultamos, vamos a ver que vamos a utilizar citas. Esto para no incurrir en una acción que se llama plagio, que plagio quiere decir presentar las ideas de otros como propias. Ajá, eso es una falta académica que tiene ciertas implicaciones desde no aprobar la actividad hasta ya otro tipo de sanciones. Pero bueno, ¿qué es una cita? Es el texto tal como se encuentra en la fuente, que puede ser una cita textual, o bien expresado con las propias palabras, que puede ser como una paráfrasis. Ahí les pongo un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, están hablando de las tecnologías de información y comunicación y nos dicen, estas están influyendo de tal forma que están propiciando cambios considerables en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, siendo que la educación como proceso que contribuye al desarrollo social no pasa desapercibida. Estas han generado exigencias para que los procesos educativos satisfagan las necesidades de las nuevas generaciones que demandan nuevas formas de enseñar frente a nuevas formas de aprender. Y entre paréntesis encontramos un nombre y una fecha. Eso quiere decir que es una cita. En este caso es una paráfrasis. ¿Por qué es una paráfrasis? Porque estoy diciendo con mis propias palabras lo que dice Marie o lo que dijo Marie en 1999. Cuando yo ocupo una cita en un texto, al final, en mi lista de referencias, tiene que estar esa fuente, porque si no, entonces, ¿de dónde estoy sacando esa información?
Ahora, las citas textuales son las que van entre comillas. Ahorita en los ejercicios prácticos vamos a ver un ejemplo de cita textual. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia con una referencia? Bueno, la referencia son los datos de ubicación y propiedad de la fuente, de manera que cualquiera pueda localizarla de nuevo. El cómo se presenten los datos varía según el estilo elegido. Por ejemplo, el estilo APA. Hay muchos estilos que sirven para poder hacer nuestra lista de referencias y que esto, pues bueno, al final nos da, como yo les decía, la pauta para que el facilitador o el tutor vea que lo que yo puse en mi actividad lo consulté en tal y tal y tal y tal fuente y entonces es de ahí de donde yo pude lograr hacer el texto que estoy entregando o la participación en el foro que realicé. Y ahí les pongo un ejemplo. Está en estilo APA y se empieza por el apellido, la inicial del nombre del autor, el año en que se publicó, el título de la página o el sitio web, se pone la fecha en que se recuperó, es decir, cuando yo lo consulté y cuál es, de dónde lo consulté, el sitio en donde yo lo consulté y al final la liga o la URL de donde yo obtuve la información. Si se dan cuenta, coincide con los 8 puntos que ya nosotros habíamos visto para que una fuente fuera confiable. Tiene autor, tiene año, es una revista, es universitaria, es actual además y pues bueno, está actualizada. Entonces, se dan cuenta ya desde ahí, con el simple hecho de ver las referencias que ustedes están utilizando, nosotros nos damos cuenta de lo que eso está implicando. Y ahora, vamos a hacer unos ejercicios prácticos, los voy a hacer de manera rápida. Para ello, tengo aquí 4 opciones. Una es utilizando el procesador de textos de Word. El otro es utilizando los documentos de Google Docs, y utilizando una página web en donde nos permite realizar de manera automática nuestra referencia y también utilizando Google Académico. Ese es un buscador o una fuente, un sitio de información confiable. ¿Por qué? Porque nos da resultados que ya están previamente validados y nos sirven justamente para hacer actividades o cuestiones académicas. Entonces, sin más, vamos a pasar. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir con ustedes un documento de Word que ya tengo aquí habilitado con un ejemplo en donde vamos a hablar de las reglas de netiqueta. Bien, eh, tenemos ahí nuestro título y tenemos 3 párrafos. Cada párrafo en este ejemplo lo obtuve de una fuente distinta que yo ya tengo en las páginas de internet. Ahora, dice mi primer párrafo, las reglas de netiqueta hace referencia a las reglas que rigen la comunicación en los diferentes espacios virtuales. Como dice Virginia Shea, la netiqueta encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en línea. Ahí, si se dan cuenta, tengo una frase entre comillas que dice, la netiqueta encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en línea. Eso quiere decir que yo estoy citando textualmente a Virginia Shea. ¿Por qué? Porque ella lo dijo así, literalmente como está. Yo no le cambié ni una palabra, ni le agregué, ni le quité. Así como lo puse ahí, copié y pegué, pero si se dan cuenta, lo que yo copié y pegué fue un renglón y medio, o un renglón, o 2 renglones. No me aventé todo el texto de Virginia Shea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues bueno, dándole el crédito a que eso que refiere a la etiqueta, yo no lo dije. Yo lo estoy retomando de una autora que yo ya sé que encontré en una fuente confiable. Y ahora, ¿cómo puedo yo poner la cita? Recuerden que una cita consta del autor y del año. Aquí en Word tenemos una opción en la barra de menús que se llama referencias. Ustedes van y hacen clic ahí en la pestaña de referencias que está en la parte superior y van a identificar que tenemos el apartado de citas y bibliografía.
Y como opciones tenemos la que dice insertar cita, administrar fuentes. En estilo nos va a permitir elegir entre los que hay. Miren, todos estos son estilos que nos permiten presentar nuestras referencias. El más utilizado y el que yo les recomiendo que ocupen es el APA. Una vez que está seleccionado, también vamos a tener la opción para incluir nuestra bibliografía. Pero ahora, ¿cómo funciona esto? Yo quiero insertar una cita. Ajá, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a administrar mis fuentes de consulta, ¿sí? En este caso yo cité a Virginia Shea. Voy a ir a hacer clic aquí en donde dice administrar fuentes. Me va a aparecer esta ventana y van a aparecer mis fuentes con las que yo ya cuento. Y en este caso, la del siguiente párrafo, yo no la tengo aquí. No es ninguna de estas con las que yo ya cuento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a agregar una nueva fuente. Entonces, tengo que hacer clic aquí en donde dice nuevo. Una vez que lo hice, me abre esta nueva ventana en donde yo voy a elegir el tipo de fuente a la que yo voy a hacer referencia. Puede ser un libro, sección de libros, revista, periódico, conferencia, informe, etcétera. En este caso es un sitio web. Y para ese sitio web me pide el autor. En este caso, el autor. Noten que cada que yo hago clic en alguno de estos campos, aquí abajo me va apareciendo un ejemplo de cómo lo debo de escribir. En este caso, el autor es Virginia Shea. ¿Cuál es el nombre del sitio web? Ah, bueno, es Eduteca. ¿Cuál es el año de publicación? 2002. ¿Y cuál es la URL? Ah, bueno, me voy a ir al sitio de donde yo la consulté, que es este. Voy a copiar toda la que está en la barra de direcciones y una vez que la copié, regreso a mi documento de Word y aquí en URL la pego. Ya que tengo todos mis datos, hago clic en aceptar. Vamos a hacer el ejercicio con las otras dos fuentes que consulté para este documento, para que así ya vayan quedando. Hacemos clic en nuevo, es un sitio web, me voy a mi fuente, que en este caso es este blog. ¿Quién es el autor? César Gutiérrez Zúñiga, y lo publicó en 2019. Entonces me regreso a Word y entonces era César Gutiérrez, nombre del sitio web, ahorita lo revisamos, el año era 2019 y voy por la URL. El sitio web es blog modalidad a distancia. Me regreso a Word y aquí le ponemos blog modalidad a distancia. Ya puse el año, pongo la URL y hago clic en aceptar. Pero todavía tengo una más, entonces nuevamente hago clic en nuevo, es sitio web, voy a mi fuente, que es esta, nuevamente es de Virginia Shea, pero aquí me da algunos ejemplos y entonces eso es lo que yo quiero citar. Tomo el enlace, reviso el contenido, aquí está el año y entonces ya tengo mis datos. Nuevamente me voy con Virginia Shea. Esta es mi URL, el año es 2002 y el nombre del sitio web. En este caso es un PDF que corresponde a una escuela uruguaya y le voy a poner Comepa. Ya que tengo todos mis datos, hago clic en aceptar y listo. Ahora, si se dan cuenta, ya aquí tengo los 3 documentos que voy a estar utilizando en
mi actividad de las reglas de etiqueta. Ya tengo mis 3 fuentes, hago clic en cerrar. Ahora, aquí no ha pasado nada. Sigo teniendo mi texto y lo que yo voy a hacer es insertar la fuente, que el segundo párrafo es del blog. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer clic aquí en insertar cita. Ya se dieron cuenta, me aparecen las eh, los 3 documentos que yo consulté en un sitio web. En este caso, el segundo párrafo es de César Gutiérrez y entonces hago clic ahí y ya tengo mi cita con apellido y fecha. Y el último, si se dan cuenta, aquí yo ya lo había puesto como parte de la redacción. De acuerdo a Shea, un ejemplo de estas reglas de etiqueta es recordar lo humano, es decir, no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Y es prioridad cuestionarnos, ¿le diríamos en la cara esto que estoy escribiendo a la persona? Entonces aquí nuevamente estoy haciendo una paráfrasis de lo que dice la autora y ahí ya no es necesario insertar la cita. ¿Por qué? Porque yo ya puse solamente el año. ¿Por qué? Porque yo ya mencioné aquí a quién estoy citando y aquí arriba, pues bueno, también ya la tengo. Ahora, esas son las citas, pero ¿cuáles son mis fuentes de referencia? ¿Cuál es mi bibliografía? Ah, bueno, pues Word tiene una opción mágica que nos permite insertar todas de un solo jalón sin necesidad de que yo tenga que estar escribiendo paso por paso, autor, año, fecha de recuperación. No, aquí nos la da automáticamente y para ello únicamente tengo que hacer clic aquí en bibliografía y elegir la opción de referencias. La elijo y ahí está. Ya está mi lista de referencias en el formato APA y si se dan cuenta ya tiene todos los datos, autores, fechas y demás. Y con eso ya nosotros hemos terminado y hemos incluido. ¿Qué es lo que necesito para no incurrir en plagio? Esto, decir con mis propias palabras lo que estoy entendiendo del tema y que otros autores ya han dicho, pero dándoles el crédito a esos autores y además poniendo todas mis fuentes de referencias. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda demostrar de dónde es que yo obtuve la información y para que posteriormente yo pueda volver a consultarla. Entonces, ese es el primer ejemplo con Word. El segundo ejemplo que voy a utilizar es con Google Docs. Aquí seguimos con el mismo ejemplo. Las reglas de etiqueta son los mismos párrafos con los que trabajé en Word. Entonces, para que también lo tengan como ya ubicado. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el menú de herramientas vamos a desplegar las opciones y vamos a elegir la opción de explorar. En algunos casos dice investigar o investigación. En este caso dice explorar y voy a hacer clic ahí. Me va a abrir un menú del lado derecho en donde me va a decir, bueno, ¿qué quieres explorar? Si yo estoy hablando de reglas de netiqueta, pues lógicamente yo lo que quiero buscar es netiqueta. Y como yo ya sé que mi sitio de información confiable es Eduteca, bueno, pues le voy a poner Eduteca, reglas de netiqueta. Es como un mini buscador que tenemos aquí y si se dan cuenta nos aparecen los documentos que nosotros podríamos investigar acerca de las reglas de netiqueta. ¿Cómo le puedo hacer? Hago clic y me va a abrir en una nueva pestaña todos esos resultados. Ay, sí, este es el documento que yo elegí. Me regreso a Google Docs y fíjense la maravilla. El primer párrafo quedamos que era de esa página de Eduteca. Sitúo mi cursor ahí, en donde voy a insertar la cita. Cuando yo paso el mouse sobre el título de los documentos que me arrojó como resultado de la búsqueda, aparecen estas comillas. ¿Sí las ubican? Esas comillas lo que me van a permitir es citar como nota al pie.
Pero aquí también nos da opciones del estilo. Aquí al lado de resultados de la web aparecen estos 3 puntos en donde yo hago clic y me pregunta, ¿en qué formato quieres la cita? ¿MLA, APA o Chicago? En este caso voy a dejar el estilo APA. Hago clic y entonces me aseguro que tengo mi cursor en donde voy a insertar mi cita. Yo ya sé que este es mi documento, entonces hago clic en las comillas y tarán, me aparece el número 1 y al final ya me aparece toda la información que me es necesaria, es decir, el nombre del documento, cuándo lo recuperé y en dónde lo recuperé. Bien, el segundo párrafo quedamos que era del blog de César Gutiérrez. Entonces, yo me fijo si de casualidad está aquí. Sí, aquí está el blog. Entonces, yo lo abro solamente para verificar que efectivamente aquí está César Gutiérrez y ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, si yo ya lo ubiqué, pongo mi cursor donde voy a insertar mi cita, vengo aquí a los resultados, hago clic en las comillitas y listo. Ya me insertó mi siguiente cita, el número 2. Voy al final del documento y ahí está, con toda la información que se requiere. No obstante, yo ya sé que el último párrafo lo retomé de un documento PDF, pero pues para saber en dónde está. Pero como yo ya lo tengo ubicado, bueno, vale igual, por ejemplo aquí, si yo tengo la dirección PDF que yo ya había consultado, perdón, la dirección URL, aquí en vez de poner palabras clave, pues pongo directamente la dirección que yo consulté y aquí está. Aquí me aparece desde el Comepa, esta es mi fuente. Entonces, pongo mi cursor donde va la cita, me voy a las comillas, hago clic y listo. Aquí están mis 3 fuentes de información y con el formato que se solicita y la información que es necesaria. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, en el primero ya sabemos que el autor es Virginia Shea? ¿Qué puedo hacer? Ahí no me aparece. Ah, bueno, pues únicamente lo incluyo ya de manera manual. Puede ser Virginia, Shea o en el formato APA, acuérdense que es con el apellido primero, coma y la inicial del nombre. Ahora aquí me dice, no identifiqué la fecha, pero yo ya sé que es 2002. Y listo, ya tengo mi referencia completa, ¿sale? Lo mismo puedo hacer con los otros. Mi segunda cita era de Gutiérrez, coma, César, y la fecha era 2019. Listo, ya la actualicé, ¿vale? Y si se dan cuenta, aquí seguimos teniendo nuestros marcadores. Es muy sencillo y ya con eso estamos cumpliendo también con la opción de las citas y las referencias. Ahora, nuestro siguiente ejemplo lo voy a hacer con esta página web en donde ya de manera automática nos permite obtener nuestra cita, nuestra referencia en este caso. Ahora, nos dice, ¿qué fuente es la tuya? ¿Un libro, una revista, un periódico, enciclopedia, un capítulo de un libro o una página web? En este caso, pues es una página web. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Clic en donde dice haz clic aquí. Ya que lo tengo, me abre una página similar a la que me hace en Word, en donde me pide el autor. Entonces yo ya sé que es Virginia Shea. Año de publicación, 2002. Título del artículo, para no errar, me voy a la fuente, lo copio, regreso, lo pego. Después me pide fecha de recuperación del documento. Fíjense, una es el año de publicación y la otra es la fecha de recuperación. Aquí en fecha de recuperación, ¿hoy qué día es? 9 de mayo del 2019. Es importante que la incluyan completa. Y dice aquí, asociación que publica el artículo, en este caso es Eduteca. ¿Y cuál es la URL? Ah, bueno, pues la copio de mi barra de direcciones, regreso aquí
la pego y al final me dice generar ficha. Hago clic y listo. Aquí está mi referencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La selecciono, la copio, me voy a mi documento y entonces aquí al final vamos a agregar nuestras referencias y ahí está con la información que se solicita. Y listo, ya con eso estoy cumpliendo con lo que se me está pidiendo. La última opción, y está súper padre, es la de Google Académico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, yo voy a buscar las reglas de Netiqueta y entonces aquí me va a dar todos los resultados acerca de ese tema. Si se dan cuenta, nosotros tenemos el nombre, también tenemos los autores, aquí están, y nos aparecen las páginas de donde los están consultando. Pero al final de cada uno de ellos está una estrellita que nos permite guardarlo en marcadores. Eso ya nos dice cuántas personas lo han citado, nos permite ver artículos relacionados, pero lo más importante, ¿qué identifican aquí? Las famosas comillitas que nos facilitan la vida. Es decir, si yo hago clic aquí en estas comillas que están debajo de cada uno de los resultados, y si yo ya sé que, por ejemplo, este documento me sirve porque es confiable, bueno, pues lo que yo tengo que hacer es hacer clic ahí en esas comillas y miren, me aparece cómo es que lo tengo que citar o referenciar. El formato o el estilo que yo les recomiendo es el APA. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Únicamente lo selecciono con un clic, lo copio, control C o clic derecho copiar, me voy a mi documento y listo. Ya tengo también ahí mi lista de referencias. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado. Ya en la misma página, ustedes pueden obtener toda la información. Aquí en Google Académico, además de ser un sitio de búsqueda confiable, pues bueno, ya nos da incluso la manera en cómo nosotros podemos citar esos documentos que nosotros consultamos. Entonces, esas son las opciones que yo quería compartir con ustedes, que es utilizando el procesador de textos Word, que es uno de los más comunes cuando ustedes realizan sus actividades. Ahora, si se las piden, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint, pues bueno, lo único que tienen que hacer es generar su lista de referencias con cualquiera de estas herramientas, la copian, la pegan en PowerPoint o en Excel o en donde la tengan ustedes que presentar, en una página web, donde sea, y ya tienen, digamos, esta información. Veíamos también cómo hacerlo mediante Google Docs, que esta también me parece muy padre, desde la página web. Y por último, la de Google Académico. Uno, ya sabemos que en Google Académico vamos a encontrar información confiable, y la otra, pues ya tenemos ahí incluso las citas y las referencias. Entonces, ya con eso nosotros podemos, pues ahora sí que entregar nuestras actividades.